Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire con información siempre exclusiva de la economía, media hora dedicada a la conversación financiera, económica, de lo más importante que ha ocurrido en nuestro país. Vamos a comenzar con datos que reflejan bien lo que está pasando en nuestra economía. Pasemos a revisar la primera gráfica que hemos preparado, cifras de la morosidad. Un estudio publicado por la Universidad San Sebastián y Equifax. 4.115.337 personas morosas al mes de septiembre. Un estudio que se entrega cada 3 meses. Es una caída de 0,7% respecto a la medición anterior. ¿Pero qué marca esta caída? Pequeña pero caída. Veníamos con un año de constantes subidas en la cantidad de morosos. Es el primer descenso en un año. Vemos la última estación de esta gráfica. La mora promedio es de 1.924.622 pesos. Aquí marca, noticia negativa, un crecimiento de 1,6%. Aquí lo que se considera como mora es una cuota de un crédito que no esté pagada, que esté vencida. Solamente una cuota, se considera toda la deuda como morosa. Vamos con la siguiente estación, seguimos revisando los números de este estudio de la Universidad San Sebastián. Los nuevos morosos, número que preocupa también, 316.000 morosos que entraron a este informe, 45.000 más que la medición anterior. Y ojo con este dato, 3 de cada 4 morosos de este informe son permanentes. ¿Qué significa que sean permanentes? Que llevan por lo menos 12 meses en este registro, el 75%, más de 3 millones de personas. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos desmenuzando estos números entregados hoy día por Equifax también. El 47% de los deudores debe menos de 300.000 pesos, casi el 13%, 12,9%, debe sobre los 3 millones de pesos. Y la última estación de esta gráfica, la deuda promedio de los hombres es 2,5 millones de pesos, la deuda promedio de las mujeres 1,3, lo que refleja cómo el sistema financiero también castiga a las mujeres. Les presta menos, por menos tiempo y con mayores tasas de interés. Y la última gráfica que hemos preparado respecto a este estudio de Equifax, ¿dónde está la principal alerta? Sobre todo los dos grupos, segmentos socioeconómicos más vulnerables. El segmento D, donde está un tercio de la población, promedio 640.000 pesos de sueldo. La mitad de este segmento debe por lo menos 2,3 veces su sueldo. Y en el segmento E, el más vulnerable, en la última estación, promedio de ingresos 324.000 pesos, deben en promedio 3,43 veces su ingreso. Escuchemos justamente declaraciones de quienes realizaron este informe. Si uno considera el verdadero flujo de morosos, es decir, las nuevas personas que se incorporan a morosidad o aquellas que vuelven a reincidir, esta cifra aumenta en 371.000 personas si consideramos el menor registro obtenido en diciembre del año pasado. Y la segunda conclusión es que lamentablemente cerca del 62% de las personas morosas pertenecen al grupo socioeconómico D, y de ese segmento cerca del 47% tiene morosidad. Esto lamentablemente es consistente con una economía que se frena y con la destrucción de empleos que hemos visto en los últimos meses. Seguimos profundizando en otros temas de la contingencia. Hace unos días, una de las constructoras más importantes del país, hablamos de Claro Vicuña y Valenzuela, inició ante la justicia un proceso voluntario de liquidación, reflejo del difícil momento que vive la construcción ante el alza de los materiales de la construcción, la escasez de los mismos y también los problemas de financiamiento que enfrentan en el sector. ¿Cuánto puede afectar esto a las obras públicas comprometidas? ¿Qué está haciendo el gobierno frente a esta coyuntura? Nos acompaña aquí en el estudio el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Ministro, bienvenido a Mirada Económica, Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? ¿Y qué tal? Mucho gusto, Andrés. Feliz de conversar con ustedes de un tema hoy día tan importante para la economía y que se traduce también en una gran importancia para los ciudadanos y ciudadanas que ven obras públicas, lamentablemente en estos casos particular, que han sido detenidas y que están esperando que puedan ser retomadas. Aquí se involucra empleo, soluciones para las personas de todo tipo, un tema que atraviesa cualquier segmento socioeconómico. Así es, pero también hagamos un marco. Estamos hablando de una empresa, Claro Vicuña Valenzuela, que en el caso del Ministerio de Obras Públicas tiene 10 obras inconclusas. ¿De un total de...? 10 inconclusas, las otras son que están... No, digo, la cartera del Ministerio de Obras Públicas. A eso voy. En nuestro universo de obras en este momento activas son 1.400 obras. Ya. Y dentro de esas, por supuesto, que hay algunas que han tenido dificultades. Estamos estimando que tendremos unas 300 obras más o menos en dificultades y que estamos haciendo un monitoreo permanente. Un monitoreo respecto a sus avances, monitoreo respecto al pago de los trabajadores, monitoreo respecto al suministro de materiales. ¿Qué significa dificultades, ministro? Para entender bien, es una de cada 5, más o menos, para llevarlo a matemáticas simples, de las obras que está hecha el Ministerio de Obras Públicas
la mayoría en concesiones, uno se imagina. No. Esto tiene que ver con la obra pública tradicional. Concesiones tiene un modelo distinto en el que se corrige desde otro modo. Perfecto. Aquí, desde el año pasado, desde enero del año pasado, se empezó a observar un alza en el costo de los materiales, en el cemento, en el fierro, también en el petróleo, También que impacta. escasez de los mismos. Y al mismo tiempo escasez. Sin embargo, ya a mediados del año pasado se empezó a consolidar esta alza desacoplándose del IPC. Si bien había un alza, iba en conjunto con el IPC. Al desacoplarse esta alza, entonces las empresas que tienen contratos, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas, contratos de 18, 24 meses, ya empezaron a decir, pucha, el valor por el que oferté no da cuenta de los costos reales que estoy teniendo. Cuando asumimos el gobierno, ya había algunas empresas en situación muy delicada que abandonaron algunas obras. Ya el año pasado otras empresas habían quebrado y la industria nos decía, miren, no se están tomando medidas, necesitamos medidas para abordar esta situación. Y en ese sentido abordamos medidas que quiero ser muy claro en esto, no para salvar empresas, sino que para salvar contratos públicos. De manera que estos contratos puedan terminarse, se paguen a los trabajadores y las obras estén al servicio de toda la ciudadanía. En el caso de esta constructora en particular, ministro, ¿cuánta responsabilidad tiene el Ministerio de Obras Públicas en el proceso de liquidación de esta empresa? Yo creo que aquí se generó una situación dicotómica que no corresponde. Porque hoy han apuntado mucho al Ministerio, no a la figura de usted, porque esto se viene arrastrando hace un buen rato. Sí, por supuesto. Y esto sin personalizar la discusión, porque creo que no ha sido afortunado la manera que lo abordó la empresa, porque esta es una empresa que viene con diferentes tipos de dificultades desde el año 2019, con problemas con el sector público, pero también con el sector privado. Han tomado decisiones que frente a una crisis como la que hemos vivido, decisiones privadas, tampoco le dieron la rentabilidad que tenían, y cuando tienen un proyecto con el sector público en el que se genera algún tipo de dificultad, se les genera un efecto dominó. Pero también hay que ser bien claro en esto. Ahí algunos dicen, pucha, el Estado no me ha pagado ciertos contratos que ellos saben que se demoran, que por supuesto tenemos que mejorar. Ellos vienen trabajando con el Ministerio de Obras Públicas hace décadas. ¿Cuánto le ha pagado el Ministerio a esta empresa en particular? Quiero ir para allá apuntadamente. Hace décadas. Entonces ellos cuando dicen, oye, el Estado no me ha pagado, cuando ellos ofertaron al Ministerio, ellos saben esto y ellos tienen internalizados estos costos en sus ofertas. Por eso son más caros que con el sector privado. Se dice que ellos estimamos que tenemos una deuda de ellos con diferentes tipos de pagos, sobre todo de modificaciones de contrato, del orden de 7.000 y tantos millones de pesos. Sin embargo, también a esta empresa hace pocos meses atrás, en el mes de junio, se le hicimos un anticipo y pagos por 8.000 millones de pesos. Es decir, el equivalente a la deuda. Y a pesar de haberle hecho ese pago, no vimos avances significativos en las obras que tienen comprometidas con nosotros. O sea, a su juicio, los problemas de la empresa se deben más a situaciones o la gestión privada, la gestión de ellos, más que responsabilidad del Ministerio. Yo creo que están teniendo un problema de gestión integral de ellos, que se les genera un efecto dominó y que lamentablemente tomaron la decisión de hacer una liquidación voluntaria, lo que lamentablemente nos impidió tener algún tipo de acuerdo con ellos para que estos contratos puedan terminarse de buena manera, ya sea a través de ellos mismos o el traspaso hacia terceros. Ministro, una de las cosas que más importa es qué va a pasar con esas obras. Usted lo decía, por ejemplo, obras súper sensibles, el Hospital de Curacautina, el Bypass de Castro, la avenida principal de Angol. ¿Qué pasa con esas obras? ¿Quién las asume? ¿Se van a retrasar? ¿Qué va a pasar? Es muy importante lo que tú planteas porque justamente el hecho que la empresa haya hecho esta liquidación voluntaria muy rápida, que no haya estado disponible para conversar con nosotros. ¿Apresurada, cree usted? No podría decirlo. No, pero en el fondo, ¿pudieron haber otras salidas de parte, por ejemplo, de acercarse al Ministerio? Nosotros les transmitimos toda nuestra disposición al momento que se nos vea esta alerta, que están pensando en esta liquidación. Los invitamos a conversar para buscar una alternativa y no estuvieron disponibles. ¿Qué pasa con las obras? Vamos a ver. En este momento, las obras. Primero, quiero dar la tranquilidad que las obras tienen asegurado su financiamiento para ser terminadas. Son recursos del Ministerio de Obras Públicas y esos recursos están resguardados. Sin embargo, el proceso de término de la liquidación, porque la empresa está con esta figura, nos obliga a tomar unos tiempos que normalmente son tiempos de 18 a 24 meses para poder retomar una obra. Sin embargo, en este caso y en otros casos particulares, por la importancia de reactivar la economía, hemos puesto el acelerador con todos nuestros procesos internos focalizados prioritariamente para que en un año más las obras sean retomadas en las diferentes regiones del país. O sea, van a estar paralizadas un año por todo este proceso. Así es. Ministro, ¿cuántas empresas, de acuerdo al catastro que tienen ustedes o han ido monitoreando todo este tiempo desde que asumieron el 11 de marzo,
están en situaciones complicadas, que trabajan con el Ministerio de Obras Públicas, tienen más o menos el barrido, el monitoreo de lo que está sucediendo en un sector que no solamente es esta empresa, muchas, y lo mencionábamos al inicio, están con serios problemas, sobre todo por el tema inflacionario. Nosotros, más que hablar de empresas, nos gusta hablar de contratos. ¿Ya? Y estamos monitoreando 300 contratos que vemos con algún tipo de dificultad. ¿Dónde observamos las dificultades? Como lo que te mencionaba anteriormente, mira, retraso en la ejecución de las obras, poca provisión de materiales, no pago oportuno a los trabajadores. Eso lo estamos monitoreando. Lo estamos monitoreando con nuestros propios antecedentes y lo estamos monitoreando en reuniones periódicas que tenemos con la Cámara Chilena de la Construcción. Y es por eso que hemos tomado medidas importantes para la industria. Que las anunciaron en Congreso en la sesión de la Comisión de Obras Públicas. Así es. Una primera medida que es bien importante, que desde el mes de septiembre de este año, todos los contratos nuevos, o prácticamente todos, hay algunos que se excluyen, que son muy particulares, vienen incorporado un sistema de reajuste a lo largo del contrato en función del valor de los materiales. Ya. Eso tiene dos propósitos muy importantes. El primero, compartir los riesgos entre la industria y el Estado, trabajando juntos en pos de que la obra sea terminada. Lo segundo, que al compartir los riesgos, las empresas entonces inmediatamente empiezan a ofertar mucho más cerca del valor oficial y no tan disparado como estaba sucediendo. Lo que nos permite Esa también... oferta obviamente se pone el parche antes de la herida. Claro, por supuesto. Que puede pasar esto, cobro más. Por supuesto, porque no estábamos dando las señales correctas como Estado. Y ese segundo beneficio es muy bueno porque nos permite adjudicar las obras e iniciarlas. Esa medida ya la estamos implementando y hoy día estamos evaluando una medida muy excepcional, acotada, para los contratos que tenemos en curso. Porque sabemos que hay contratos, muchos de ellos que partieron el año pasado o antes, que con esta alza de materiales les ha sido difícil. ¿Y qué tipo de medidas se toman? Porque claro, usted nos hablaba de los contratos que van para adelante. ¿Qué pasa con los contratos que están? ¿Qué tipo de medidas puntuales? ¿Qué pasa, por ejemplo, en lo más sensible, con los trabajadores? A ver, lo primero que hay que decir a propósito de los trabajadores, que nosotros como ministerio tenemos las herramientas suficientes para retener los recursos necesarios para priorizar el pago de trabajadores y hacerlo de manera directa si es necesario, si es que una empresa abandona una obra. Por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras están resguardados por el Estado y ha sido una prioridad personal mía que eso se cumpla. Por otra parte, hemos visto que justamente por el alza de los materiales han tenido que ralentizar las obras y reducir los costos. Y es por eso que a los contratos que tenemos vigentes estamos viendo de qué manera podemos darle una cantidad de recursos acotados, orientado a terminar los contratos. No son orientados... No hay un monto que esté estipulado porque lo que se ha comentado a través de las empresas y especialistas en el tema dicen el gobierno quiere poner tal monto para esta reeducación de los contratos y ese monto es insuficiente. ¿Por qué? Porque ponían el ejemplo, por ejemplo, y hoy día yo se lo comentaba temprano en la radio, ponían el ejemplo de que solamente reeducaciones en el canal de Chacao, en ese proyecto, son 138 millones de dólares y aquí se involucrarían 400 millones, que de todas formas vamos a quedar cortos. ¿Hay monto involucrado ya, claro? Yo quiero decir primero que estamos tomando medidas responsables, que están equilibradas financieramente, que no ponen en riesgo los nuevos proyectos al destinar estos recursos y que de alguna manera están internalizando los costos que nos significarían a nosotros que una obra concluyera anticipadamente y la tuviésemos que retomar, como en el caso de las obras de Claro Vicuña Valenzuela. No quiero entrar en detalles hasta que tengamos la medida ya firme y aprobada, que será, espero, las próximas semanas. ¿Por qué? Porque no queremos que se especule respecto a algo que efectivamente la industria está esperando, pero sobre todo porque el foco de esta medida no es salvar a las empresas, es salvar a los contratos. Y así lo ha entendido la Cámara Chilena de la Construcción y las múltiples empresas con las que hemos conversado. Son medidas de urgencia, medidas excepcionales que no se han tomado anteriormente y que buscan siempre como primera prioridad el interés público. Ministro, ¿cómo se va a trabajar? Que justamente lo último que usted mencionaba, que estas ayudas, que este refinanciamiento, que estas medidas no vayan a tapar malas gestiones y vayan efectivamente a ayudar frente a una situación internacional que, no solamente la construcción, en muchos sectores tiene a la ciudadanía bien atribulada. Es un muy buen punto el que tú planteas, Andrés, y parte de los resguardos que estamos viendo es que con nuestro propio reglamento, que es un reglamento robusto para resguardarnos para eso, además de nuestros equipos, lo que queremos es no solamente fiscalizar una buena ejecución, sino también garantizar el término de las obras. Es un esfuerzo enorme
el que estamos haciendo. Es un esfuerzo responsable para que a veces desde Santiago no vemos la importancia que puede tener un camino en el, O sea, en el el mundo bypass de rural. Castro es para que la gente que vaya hacia la isla Chiloé no pase por el centro de Castro. O sea, Y además, en el caso del bypass de Castro o el puente Bicentenario en Concepción, son obras que se han demorado 12 años, que han caído empresas antes. Por lo tanto, existe un cansancio de la ciudadanía que espera que se resuelvan sus problemas, y en el caso nuestro, en vez de estar dando anticipos o especulaciones, la verdad es que estamos trabajando seriamente en esa dirección, en la dirección de que las obras estén enfocadas en lo que corresponde, con un alto estándar orientado a la ciudadanía. Ministro, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica y a la vuelta le voy a preguntar por el presupuesto 2023, que me imagino que muchos de los contratos que tienen estas nuevas educaciones de aquí a futuro están contemplados justamente en el presupuesto 2023. Vamos a la pausa en Mirada Económica, pero antes yo les voy a contar que todas las empresas, independientes del rubro, necesitan facturar electrónicamente, saber cuánto le debe los clientes, procesar las remuneraciones, controlar la liquidez, la rentabilidad y todo esto y mucho más es posible con Kame ERP. Nos integramos con los bancos, con el Servicio de Impuestos Internos, con Mercado Libre y mucho más. Planes desde 12 UF al año, 1 UF al mes. Toda la información en kame.cl. Pausa y volvemos en Mirada Económica. ¿Sabes? Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Ministro, hablemos de presupuesto 2023. Lo dijo en su minuto el presidente Boric. Hay varios énfasis. Seguridad, seguridad social también, con el tema de la PGU. Y también empleo. Y ahí, claro, hemos visto las últimas proyecciones de la CEPAL, Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. La única economía que va a crecer, que se va a contraer el próximo año es la economía chilena. ¿De qué forma desde Obras Públicas estas medidas keynesianas, muy yéndose a los 80, 70, van a empujar la economía? Desde el Estado se le echa carbón a la chimenea. Bueno, como tú bien dices, el presidente de la República apuntó a 3 seguridades: la seguridad social, la seguridad ciudadana y la seguridad económica. Y como Ministerio de Obras Públicas estamos principalmente concentrados en la seguridad económica, sin perjuicio que nuestras obras ayudan muchísimo a la seguridad social y a la seguridad ciudadana. Y es por eso que tenemos un presupuesto que para el próximo año es histórico. Es el presupuesto más grande que ha tenido el Ministerio de Obras Públicas en su historia. Porque dice, claro, siempre crece, sí, pero tenemos un crecimiento que así como para este año tuvimos un crecimiento del 12%, el próximo año también va a crecer un 12%. Lo que es un presupuesto enorme. ¿Y para qué está enfocado este presupuesto? Primero, está muy enfocado en regiones, mucho más que en la región metropolitana. Está bien distribuido en las regiones principalmente caminos básicos, bordes costeros, recuperación de caletas, una primera parte. Que eso es clave para la economía local de cada una de las regiones. Había un parlamentario que me decía, sí, pues conocemos unos productores agrícolas que salen de su campo con fruta, pero llegan a la ciudad con mermelada, por la calidad de los Claro, caminos. sí. Y una analogía que le dije que le iba a utilizar, me lo autorizó, porque él conoce el territorio. Sí. Y efectivamente, al mejorar esos caminos, lo que estamos haciendo es mejorar también la productividad local. Ya. Otra área importante es en agua potable rural. Tenemos muchas familias hoy día, lo que se invisibiliza en las ciudades, que no tienen acceso al agua potable. Son cerca de 1 millón de personas. Además, el agua potable, además de ser un derecho humano, que tenemos que entregar dignidad, aporta inmediatamente a pequeños emprendimientos locales que al tener agua potable rural, al tener el sistema de agua potable, pueden aspirar a tener una resolución sanitaria en la que puedan vender sus productos. Y un tercer aspecto, que también tiene que ver con esto, son ya obras mayores, estamos... Autopistas, trenes, de ese tipo. Más que todo trenes. Estamos orientados a nuestra cartera de concesiones, que tiene una dinámica distinta también de que la obra pública tradicional. Estamos hablando Perdón, ministro, perdón que lo interrumpa. ¿Por qué autopistas o este tipo de obras más grandes se concesionan, no así la obra más pequeña? Para allá quiero ir, Para justamente. entender. Es muy importante lo que tú dices. Primero, despejemos cualquier duda. Las autopistas concesionadas, como los aeropuertos concesionados, como el Movistar Arena, que es concesionado, Que termina ahora. son obras públicas, Ya. en la que se les traspasa a un privado 2 funciones. La primera función, que ellos financien con sus propios créditos la construcción de esa infraestructura.
Y una segunda misión, que es durante la duración del contrato, tienen que mantenerla. Por ejemplo, en la autopista, mantener los sistemas de seguridad, los controles de cámaras, las ambulancias, las grúas para despejar un accidente y, por supuesto, la conservación propia de la carretera. Al poder liberar de esos recursos del Estado, entonces podemos destinar esta enorme cantidad de recursos que tenemos como Ministerio de Obras Públicas para el próximo año, 4.2 billones de pesos, 4.200 millones de dólares, que es enorme y que si al final, si hacemos un prorrateo, lo que vamos a gastar anualmente en estas obras concesionadas nos permite duplicar el presupuesto nuestro. Ese es el Porque ahí se objetivo. instala siempre la discusión, incluso ideológica, Por supuesto. de que por qué el Estado concesiona, por qué el Estado no se hace cargo de ABC. Al final, el Estado tendría que dejar de hacer cosas. ¿Cuál es el costo alternativo para asumir ese costo? Ahora yo quiero ser muy claro, el Estado se hace cargo de esas obras y es algo que en nuestra administración es prioritario. Si el Estado se hace cargo, significa que si bien tiene un contrato con un privado, es un contrato de largo plazo, como un crédito hipotecario, podríamos decir, para hacer un equivalente con la economía familiar. Pero siguen siendo obras públicas de responsabilidades nuestras y es por eso que hemos focalizado en estas obras, las obras públicas que estamos haciendo de esta manera, que tengan los mismos estándares a nivel nacional, mismos estándares de seguridad, mismos estándares de carretera, mismos cuidados en los entornos y próximamente, a través de nuestra política nacional tarifaria, que el valor por kilómetro recorrido sea equivalente a nivel nacional. De manera que algunas obras generan excedentes, otras generan déficit y tengamos un ¿Qué sistema autopistas son las solidario. más importantes, por ejemplo, en ese tipo de infraestructura que está dispuesto en este proyecto, en el presupuesto? A ver, tenemos varias relicitaciones hacia el sur principalmente. Son obras que terminaron los contratos y que es necesario hacer nuevos contratos. Por ejemplo, en el sector sur, en el sector de Loncoche, tenemos una importante. Estamos en este momento haciendo los estudios para que esta doble vía pueda llegar progresivamente hasta Arica, donde el estado de nuestras carreteras es muy deplorable y donde existe La doble también... vía hoy día llega hasta Copiapó. hasta Los Serena y después Los Vilos. Sí, y sí, por ahí, sí. Esas son obras bien importantes, pero también una nueva cartera de proyectos de concesiones, porque decimos, ¿es solo carretera del MOP? No es solo carretera. Para nosotros la infraestructura también tiene que venir acompañada para enfrentar el cambio climático. Y tenemos una cartera de proyectos de movilidad sostenible inédita a nivel nacional. Iniciativas que venían arrastrándose hace tiempo y que no habían sido priorizadas y donde prácticamente todas están fuera de la capital. Un teleférico entre Iquique y Alto Hospicio, teleférico en Valparaíso, tranvía entre Coquimbo y La Serena, tranvía en Viña del Mar, teleférico en Puerto Montt, corredores de buses eléctricos en Concepción y, por supuesto, el tren entre Valparaíso y Santiago que está en este momento en estudio para definir el trazado. Por último, ministro, se nos va el tiempo. El puente Caucau también ha sido noticia. Ya parece una teleserie. Esto ya lleva casi una década con la polémica. Había salido información durante la semana que recién, con suerte, el 2024 se podrían reiniciar las obras justamente para que vuelva a funcionar como se proyectó en un principio. ¿Cómo está la situación en ese tema? Bueno, lamentablemente son obras que vienen arrastrando una suma de decisiones, de errores y dificultades hace muchísimo tiempo. Lo que para nosotros es impresentable. Es indignante por una ciudadanía ver que una obra pública finalmente se arrastra de esa manera. Y así como hoy día un contrato que, si bien se inició en la administración anterior, yo me hago cargo de esa medida, ha sido observado por la Contraloría, también hemos visto que es necesario hacer sumario administrativo para investigar este tipo de situaciones. Y le hemos dado la prioridad para poder despejar todas las dudas que ha planteado la Contraloría respecto al contrato para terminar estas obras de manera de dar certezas a la ciudadanía. Y esta certeza yo voy a dar fechas en la medida que hayamos resuelto con claridad este aspecto con la Contraloría, porque la verdad la gente ya no quiere más promesas de fechas que no se cumplen. Por último, ministro, respecto a las medidas que usted anunciaba anteriormente, los proyectos para el 2023, ¿qué obras importantes quizás podríamos ver el 2023, el famoso corte de cinta? ¿O todavía son proyectos más a largo plazo? Las obras que nosotros vamos a iniciar el año 2023 sin duda van a ser largo plazo y muchas de las obras que tenemos en el Ministerio de Obras Públicas trascienden un gobierno. Y esto le da una continuidad de Estado. Pero sí, algunas cosas importantes que vamos a tener durante el 2023. Una inversión muy fuerte en
conectividad en caminos básicos, por ejemplo, la región de Araucanía, una región que en total tiene 12.000 kilómetros de caminos y es la que tiene menor cobertura a nivel nacional, sumado que es la región con mayores índices de pobreza. Vamos a avanzar también en la Ruta 7, que es el camino austral entre la región de Aysén, también de avanzar en sectores mucho más aislados. Un fuerte también componente de recuperación de caletas pesqueras y bordes costeros, porque son obras que no solamente mejoran la actividad productiva de los pescadores, sino que también generan una serie de encadenamientos importantes. Hace pocos días estuve en Penco, inaugurando un borde costero. Un borde costero que le va a permitir a la comuna de Penco, que no tenía un gran espacio público en el borde costero, sino que un lugar que estaba bastante abandonado, no solamente entregarle muy buena calidad de vida a los vecinos de esa comuna, atractivo turístico, sino que genera... potencia en Penco una posibilidad de desarrollarse turísticamente. Conversaba con vecinos que estaban desarrollando restaurantes en ese lugar y que con esto estaban preparándose para el verano. A competir la Dichato. A competir a Dichato y finalmente a ofrecer mayores opciones a la ciudadanía. Ese es el sello de nuestra gestión. Grandes obras y pequeñas obras que reactiven la economía directamente por el empleo que generamos, pero también que vayan generando encadenamientos productivos a nivel local, porque finalmente Chile no es solamente la capital, es todas las regiones del país y ese es el foco que nos ha pedido el presidente al que le pongamos énfasis. Ministro Juan Carlos García, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ti y que tengan una muy buena tarde. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía en Mirada Económica. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Mirada Económica. Con el auspicio de Hazlo Simple con Kame ERP. Hemos presentado Mirada Económica